Hola Rosa Betty, ¿cómo estás? Bienvenida a Buenos Días América, el programa de 7 Norte Radio. Estamos hoy día en el Centro Cultural de España para el encuentro Pueblos Abandonados. Cuéntame, ¿qué es Pueblos Abandonados? Somos un colectivo de escritores que no tenemos una orgánica tan funcional ni nada, sino que somos de distintas partes del país y lo que nos une son ideas respecto de la literatura y del habitar lugares, el haber permanecido en la provincia como un espacio vital y además un espacio simbólico, un espacio con el que nos permite, ¿cierto?, enfrentarnos a la tarea literaria de una manera y de un plano distinto, el cuestionamiento a todos los conceptos de centralismo, periferia, todo eso, como toda esa masa de preguntas, de dudas y de reflexiones, es lo que nos cruza y nos une, yo creo. Llevamos ya más de 10 años en esto, este es el 7º congreso, el único que no hemos hecho en provincia, por eso se llama Lo que juramos no hacer. Claro, sí. Un poco postulando este juego de que nadie nos puede poner frontera, uno ocupa los espacios que quiere y que necesita ocupar. En el fondo acá el Centro Cultural de España ha sido generoso en el tema de prestar el lugar, las condiciones para que estemos aquí en un buen punto de encuentro, pero los contenidos los hemos puesto nosotros, las mesas, quienes vienen, etcétera. Todo el tema yo diría que es parte de consecuente y coherente con lo que ha sido nuestro trabajo. Oye, y partieron hace 10 años. ¿Y cómo se juntaron? ¿Cómo llegaron a tomar la decisión de armar un colectivo? Bueno, todos somos escritores ya que llevamos una larga trayectoria. Yo creo que no hay casi ningún joven iniciándose. Si todos tenemos, cada uno de nosotros, nuestra propia historia particular, varios libros publicados, cada uno tenemos le llaman trayectoria, que suena tan terrible porque pareciera, no sé, similar a lo de carrera literaria, que tampoco me gusta nada, pero tenemos un grupo de libros, un trabajo permanente, un movimiento dentro de nuestras comunidades que también yo creo que nos reconocemos también en esas formas de desplazarnos por los territorios. Pero nació de una conversación específicamente como en Valdivia, en un bar de conversaciones de amigos, sí. Pero finalmente son la concreción de muchas otras conversaciones laterales que uno tiene siempre. Por ejemplo, hay cuestiones, convicciones que yo tengo igual como muchos de los compañeros, que hacer colectivo y hacer trabajo de comunidad es contracorriente. Si mientras más individualistas, más está todos los espacios poco dialogantes, que no tienen tolerancia. Este es un grupo muy diverso, somos gente que tiene obras que muy disímiles unas de otras y sin embargo somos capaces de converger en algunas cosas que nos unen y que podemos conversar de ellas, discrepar también. Creemos que eso es lo más valioso de ahora, un acto de resistencia incluso, el permanecer a un colectivo y trabajar en conjunto. Los escritores somos bien como solitarios para trabajar, en realidad lo que hacemos es pensar juntos la literatura. Oye, ¿quiénes son los abandónicos? Somos varios, yo diría que hay un grupo que es como el grupo más afianzado, el que está más junto, que está Marcelo Mellado, que es narrador, Oscar Barrientos, Cristian Geise, Cristóbal Gaete, Antonia Torres, Poli Roa, Mario Verdugo, Oscar Petrel, yo, que somos como los entre fundacionales y que los que tenemos una permanencia más, digamos, reiterativa y que estamos en casi todas las actividades. ¿Qué se necesita para ser un abandónico? Yo creo que mucha gente se siente abandonada, abandónica, sí. Pero nuestro colectivo no ha estado como abierto a postulaciones hasta ahora. Pensamos que a la larga vamos a tener que conversar aquel tema, porque hay muchos grupos. Yo creo que como nunca estos últimos años se ha estado pensando mucho en lo que es trabajar en la provincia. De hecho, una de las personas que leyó hace un rato estaba haciendo referencia a otros esfuerzos que hay en Talca, en la revista como Medio Rural, que también ha concentrado mucho pensamiento de regiones
hay una gran actividad en muchos lugares. Este es un colectivo, una de las posibilidades, no representa todo, evidentemente, yo creo que representa a este grupo, pero es bien estimulante porque yo creo que tiene pura gente que es muy apasionada con la literatura y eso es lo que nos maravilla a todos y que nos permite seguir ahí adentro. Con todo lo difícil que es, porque es difícil coordinar gente que está en el norte y el sur extremo, sí. Pero el esfuerzo que se hace es porque nos interesamos unos a otros, yo creo. Oye, y yo tengo acá en mis manos el segundo manifiesto de pueblos abandonados. Si llevan 10 años y este es el segundo manifiesto, ¿por qué empezaron a sacar esto? Es que son como declaraciones públicas, ¿no? Ya. Es decir, algunas de las cosas ideas que hemos ido redondeando y un ejemplo de cómo se puede hacer un discurso con muchas voces presentes. Sí. Simbólicamente nosotros lo leímos en Punta Arenas como un coro. Cada uno leía un párrafo y eso para mí era muy representativo de cómo nació también. Sí. Como documento en que todos ponemos alguna parte, no hay una autoría personal. Eso es muy interesante. Sí, acá tengo marcado Pueblos Abandonados, confirma la idea de una literatura con pensamiento crítico. Fundamental, ¿cierto? Para mí es fundamental eso. Es decir, lo peor que nos podría pasar es ser complaciente, hacer una literatura que empieza a alimentarse a sí misma de una cierta idea de que los lugares son, no sé, como prístinos o que los seres humanos son mejores que en otras partes del país. El estar pendiente y el estar atento, ¿cierto?, a no dejarse atrapar por las trampas del sistema es un gran ejercicio crítico. Sí. Y hay que tener mucho cuidado y mantenerse, como digo, alerta para no caer en eso. Y ese es uno de los... Incluso en el criollismo ramplón leí por ahí. No, nada de criollismo, sí. Sí. Oye, ¿y el territorio es el lenguaje? Sí. ¿Hasta dónde va a llegar? Porque acá dice... no descansaremos hasta fundar la Internacional Abandónica. Claro, porque la meta. Decimos que tenemos mucho más en común con lugares con problemas iguales de abuso, de las zonas en que están, de desprecio por las maneras de vivir en distintos lugares del mundo, ¿no? Tenemos mucho más en común con otros pueblos abandonados que están en geografías completamente distintas que a lo mejor algunas grandes urbes que están al lado nuestro. Es decir, esta como red de pequeños lugares que están pensándose, que están haciendo literatura, que están haciendo crítica también y que resisten este sistema con todo lo costoso que puede ser. Esos son como nuestros principales aliados y con los que quisiéramos mantener un diálogo. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué te parece hoy día la literatura en Chile? Bueno, honestamente, sí, y tengo que decirlo, a mí me parece que en este colectivo se está pensando realmente en literatura. Sí. Distinto a las obras, hay obras de pronto que refulgen, hay obras brillantes en forma particular de ciertos autores, pero como comunidad creativa yo creo que este grupo está realmente pensando y atreviéndose a pensar la literatura actual, contemporánea, con estos días que nos tocan, con todo lo tremendo que está esta realidad, con esta especie de apocalipsis que se ve en cada uno de los lugares que uno mira, que se esté haciendo literatura, que se esté festejando la palabra, que todavía se crea en que hay una posibilidad dentro del lenguaje, ¿cierto? Siento que se está haciendo en este colectivo. Bueno, Rosa Betty, muchas gracias por darnos esta nota, así que nada, pues seguimos con arriba los pueblos abandonados del mundo. Arriba los pueblos abandonados del mundo. Muchas gracias. Vamos a hacer hoy día una ceremonia que es muy significativa para nosotros y que fue parte también del plan de venir a reunirnos acá a Santiago, que es una especie de premiación en un colectivo que no tiene, digamos, el éxito y los premios necesariamente como un fin y un objetivo. Hemos querido nosotros otorgar un premio abandónico.
Y este premio va a consistir en un libro y un bastón que vamos a inmediatamente pasar a mostrar y a explicar las circunstancias, y en esta oportunidad hemos querido homenajear al escritor Gustavo Boldrini, que está hoy día con nosotros. Y me ha tocado, que es una gran cosa que haya venido, porque corrían rumores de que no iba a estar acá, porque él es una persona bastante tímida, discreta y alejada de estos espacios. Y el premio se va a llamar, o se ha llamado, Asilvestrado Premio al Mérito Abandónico para Gustavo Boldrini. Y voy a leer algunas palabras para explicar de qué trata el libro. No diré más sobre Gustavo Boldrini que lo que ya aparece en los textos que mis colegas abandónicos han escrito sobre su figura, algo enigmática, y sobre parte de su obra en este libro objeto que hoy presentamos, y del cual le hacemos a él mismo entrega. Se trata de un premio tan sencillo como certero, valioso por su artesanía, en tanto pieza única de un habla que recibe, comenta, dialoga un territorio común, la provincia, el desierto, los canales insulares, los pueblos abandonados. Un reconocimiento valioso, pensamos nosotros y nosotras, porque el mejor homenaje es leer y visibilizar a nuestros y nuestras escritoras abandónicas. Sin embargo, por discreto, obliterado, ignorado, encubierto o velado que parezca Boldrini, Boldrini existe. Cito algunos datos bio y bibliográficos que me ha costado hallar, no sin dificultad, en las solapas de algunos de sus libros y por comentarios de algunos de sus amigos y editores que lo quieren y admiran. Gustavo Boldrini Pardo nació en Kemchi el año 1951. Es narrador, cronista, historiador y carpintero, docente universitario y sobre todo viajero por Chile y su naturaleza y pequeños poblados. De esas travesías por lugares muchas veces remotos en estadías que solían repetirse por varios años, hace la fuente de su escritura en un afán de recuperar memorias y construir territorios sensibles. Vivió en la isla grande de Chiloé por largos años y fue integrante del taller Puerta Azul, junto a los arquitectos Renato Vivaldi y Eduardo Rojas, Premio Nacional de Arquitectura, conocido para nosotros mucho en el sur, ¿no? Fue investigador y formó parte del equipo de restauradores, arquitectos y carpinteros que trabajó en los proyectos de conservación de las iglesias del archipiélago. También fue profesor de la carrera de arquitectura de la Universidad Arcis, donde creó y dirigió por años la cátedra taller Suelo Americano, y que permitió ahondar y difundir su larga entrega a la investigación de la riqueza cultural de territorios, comunidades y poblados de Chile. Fuera de sus 3 libros dedicados al género cronístico, ha publicado centenares de crónicas referidas a sus periplos por el territorio chileno, particularmente de la zona centro-sur, en periódicos de circulación regional y nacional como El Observador de Quillota, La Segunda, Revista Cosas, etc. Entre sus libros publicados, no sé si leerlos todos porque son una decena o más: Quillota, una relación personal, año 88, Chiloé, Andanzas y Palabra Escrita, año 1990, En un circo podría estar la niña perdida, 1999, Raín, crónica del último canoero, el año 2006, Chuchetas, resistencia y esplendor de una banda de cuatreros en el norte chico, el año 2010, Longotoma, fragmentos de una novela imposible, el año 2015, Catapielco a la redonda, en coautoría con Pablo Lamé, el año 2020, Raín, crónica del último canoero, el año 2025, Un alma navegante, horrores y alegrías y misterios en el mar chileno, que tengo entendido está en prensa, parece, todavía, sí, bien, estoy bien informada. Voy al libro, y tal vez puedo invitar intermedio a subir a quienes van a comentar el libro y no sé si es oportuno, sí, es una buena idea, porque van a comentar luego de la entrega del libro brevemente nuestros compañeros. ¿Veo bien acá o no veo bien? ¿Quiénes son? ¿Cristóbal Gaete? ¿Rosabetti? ¿Ellos dos solamente? Sí, y Cristóbal. Por favor, los invito, y tal vez a Gustavo, tal vez podríamos al tiro, sí. Gustavo, quizás pueden tomar acción. Mientras tanto, les voy a contar de qué trata el libro.
En este libro que hoy hacemos entrega, Christian Geise, por ejemplo, muestra un muy genuino entusiasmo, casi adolescente, que exuda en todo su texto por este escritor, Gustavo Boldrini, que nunca antes había leído y por el cual sintió un flechazo casi instantáneo. Dice por ahí, en el libro que le vamos a regalar hoy, Geise de Boldrini, comillas, la trama se diluye y pierde importancia frente a las impresiones que aparecen como destellos, anotaciones sobre pájaros, bosques, animales, montañas, indígenas, dunas, plumas, sombras, vestigios. Cierra la cita. Porque para Geise, y en realidad para mí y para todos nosotros también, no hay nada más hermoso que encontrarse con una escritora que sea un par, con un amigo, casi como una hermana, y que ve y dice cosas parecidas a las que nosotros vemos y sobre las que hemos querido siempre escribir. Vuelvo a citar a Geise. A veces me parece que lo que estoy leyendo es una especie de álbum, un cuaderno de campo, bosquejos de un arquitecto, de un pintor, de un artesano con fotografías, recortes, dibujos, anotaciones al margen, ilustraciones botánicas, hojas y flores prensadas, el registro material de un artista a lo largo de un viaje que visita por enésima vez, como si fuese la primera, porque está borracho y completamente borracho del lugar por el que transita. Dice hacia el final de su texto Christian Geise que al encontrarse con Boldrini fue encontrarse con algo que estaba esperando desde siempre. De los que tengo muchos, por cuantos he tenido la buena o mala costumbre de ir anotando día a día todo lo que va sucediendo, sobre todo en la excursión. Su marco como geográfico es desde Valparaíso a los estrechos magallánicos, creo que llego hasta la isla Navarino, y con vivencias personales, muchas navegando y otras caminándolo. Sobre todo está centrado en Chiloé, que es como mi segunda patria, el nacimiento de mi familia fue ahí, y bueno, viví en Chiloé y lo visité infinitas veces. Entonces me parece que ese es el lugar que está mejor encasillado, ¿ya? Y dentro de los temas chilotes elegí para leer ahora un texto que se llama Macheras de Cucao, y que está dedicado a una señora que se llamó Úrsula Cuyul de Millalonco, con quien tuve la suerte de estar todo un día al lado de ella, y no tanto conversando, sino porque ella hacía unas empanadas de navajuela maravillosas, que cada vez que sacaba del sartén alguna, todo el mundo se las peleaba, pero como yo me senté todo el día al lado de ella, me comía una detrás de otra. Ella tenía 100 años cuando me comunicaron que ya no existía, y era una maravilla verla mariscar macha. Ahora leo. La conocida fotografía de unas mujeres agachadas sobre la playa en el mar de Cucao dice muy poco del acto de mariscar. Por su lejanía, la desolación inmensa y lo obligatorio que es entrar en esa furia, el acto de recoger machas también es la existencia de una belleza y unos horrores profundos, insepultos, a los que siempre se debe regresar. La historia de Cucao es la de un largo y sufrido tiempo en el que cada zambullida litoral resumó mucha sabiduría y espanto. En ella, la figura de la mariscadora puede ser el signo de unos tiempos que no se acaban de comprender, por su significado actual tiene que ver con la historia original de cuando la vida fue saliendo de las aguas. Eso de agacharse o poniendo el pecho y hombro a las embestidas del oleaje es como una llave que desarticula músculos y huesos. También el ahogo
renace una conciencia instintiva. Equilibrándose sobre la superficie de arena, se reproduce una postura y una súplica que se vienen repitiendo desde hace siglos. Alguien puede tomar una fotografía, pero en realidad esa imagen no traduce el universo de enigmas tras el acto de mariscar. En Cucao, la malla se llama conquehuen y es la especie de mar comestible que se recolecta allí. También esta larga de arena es el único lugar de Chiloé en donde las hay. Quizás este marisco necesite de aguas muy frías y arenas sueltas, más salinas que las del mar interior chilote, en donde no hay conquehuenes. Hacia la punta del Pirulil está el mejor lugar para mariscar, lo que se hace con marea baja durante el mes de febrero, cuando ocurren las mareas más propicias para hacerlo. La kilométrica costa litoral de Cucao se llena hasta de una cincuentena de mujeres, algún hombre, los niños más grandes. Es una imagen que sobrecoge por lo ensimismado del trabajo. Todo esto sucede sobre una bravía llanura marina. La reventazón de las olas los sobrepasa en altura. Las mujeres han venido desde Chaique, El Deñal, Chillagüenu, Ililpe, de Paligüe, Petó, Iguelde, de Chanquín, Quilque, de Cheñiche, y de Cheñiche vienen casi todos los días. También de Capilla Duao, Cucao, llegan muchas, pues allí se preparan las empanadas con las que se esperan los viajeros. Desde el sur llegarán las mujeres de Puñol, Rahue, Quilán y Tricolor. A ellas, cerca de las dunas, las esperan sus caballitos peludos. Antes de irse, qué belleza es verlas fumar y reír mientras conversan el adiós, estrujan sus refajos y alisan sus cigarrillos mojados. Las mariscadoras avanzan mar adentro hasta que el agua les moja la cintura. Esquivan la insistencia del oleaje, casi un torrente que las inunda y empuja. El viento se levanta de golpe y aún deben avanzar un poco más, lo saben. Desde la playa los perros ladran persiguiendo golondrinas chilotas. Hay que calmarlos. Se detienen y lento el mascarón de sus enormes senos mojados va girando hacia el norte. Sus cuerpos como quillas disectan las aguas corrientes. Hacia Pirulil extienden sus brazos desnudos sin joyas y vuelven a ensimismarse. Existe un momento en que ya no dan la cara al cielo y las miradas bajan a leer el color de las aguas. Están a punto de cerrar los ojos cuando ya los cierran del todo y se agachan tanto que entran en un pecho a pecho con la resaca. Sus piernas toman posesión del arenal en una postura que les da dominio de mariscadora. Con los dedos de los pies remueven la arena. Con la planta envuelven la navaja fría y aguzada del conquehuen, como diosas escarbando, trasegando las arenas. El viento no cede y de pronto a una le lleva lejos su pañolón rojo. La monina Chodil grita algo que el mar no escucha. Se agacha a recoger el marisco. Capeando ola tras ola, sumergida debe tomarlo con la mano, muy rápido, antes de que la resaca la arrastre mar adentro o afuera y la haga caer. Las manos sumergiéndose otra vez, luchando como veleta o un pequeño timón, se dejan ir con la brisa de la corriente y se ordenan. Ese movimiento para sacar el conquehuen y trasvasijarlo al yole, la separa de toda mecánica útil, trasladándola a un tiempo de malabarismo mágico, algo así como un pase invisible que hace concurrir a ese lugar un vértigo de baile y hábil ejercicio, casi una enzima
que mucho más tiene que ver con la alquimia de la vida que con una simple recolección de alimentos. Inclinada sigue en el peligroso juego de la cosecha. Los mariscos van llenando el canastillo de juncos que le cuelga del cuello. Tienta un nuevo paso. Su pie palpa los moluscos y decide otra zambullida. Antes de acomodarse, alguien tiende una mano a la anciana. Es la nieta que asiste su soberanía. Casi es una ilusión tal maniobra, pues una nueva ola, tan mañosa como otras, introduce su furia por entre el pliegue de su chal y la hace girar con violencia hacia el norte. El yole está atiborrado. Son unos 3 kilos de mariscos que debe llevar a la playa y volver al mar. Hacia la orilla se ven 2 siluetas que se separan. Como medusas gordas, avanzan en traje de baile, tan mojado y con los yoles llenos. No existe un simple acto de mariscar. Todo es cosa de intrincada saga que habita y expresa una profundidad humana. Es algo misterioso de aguas y sin letras, un abismo hecho de cuerpos mojados que pueden decir muchas cosas antes de estilar. No cabe en una fotografía esta saga. Por ahora casi es un teatro y su drama, cosas que van más allá de una imagen. Un conquehuen sacado el grano de su concha y hervido o ahumado, colgado del collín o sobrepuesto sobre el boqui, también puede ser un ahorcado, un santo o la intrincada vida misma, algo como una mariscadora que desde su humedad, sacrificio y dolor también es pozo de secretos, de mares que ocultan algo y que todo es mucho más que llenar un canasto. En lo inmediato y simbólico todo es muy simple. No se debe entrar calzada al mar. El marisco se toma con la mano y no con fierros. Los perros deben quedarse afuera, en la playa. El mar y la tierra siempre han sido severos, son seres. Es mejor no mirarse el rostro en un pozón, se puede reflejar el millalobo. Le sucedió a la vieja Huenchula cuando era jovencita. Se quedó embelesada mirándose en el agua, quieta. No se dio cuenta cuando fue raptada y encantada para siempre. Ya sirena, la Huenchula hoy cabalga sobre el millalobo, cuidando el mar, sin consender con nadie. Por la noche no se marisca, pero se recogen y se escuchan los sones deslavados de la banda de los Panicini, guitarras, rabeles, un tambor. Más tarde, José Albino llegará con su gran acordeón comprado en Argentina. De verdad, no existe un simple acto de mariscar. Todo es un suceder de verdades ignotas y gestos muy antiguos, enclavados o herederos de un tiempo en donde los dioses propiciaban la carnalidad con el mar. Solo así, tanteando la arena, se podría narrar Cucao, cosas que una fotografía no puede decir. Allí, el conquehuen fresco tiene la lengua azul. Si cocido, roja. Recién ahumada, es un frescal de lengua blanda. Si seca, blanda dorada. Entre los fideos, la sopa o el arroz, su rosado encendido le pone sexo a la succión del aterido o a la del hambriento. Un acto de amor siempre será dar los nombres de aquellas que dieron rostro a los tiempos, dotándolo de una continuidad que adquirió su forma en el mar. Tal como ahora, hace 40 años, allí, caminando mar adentro, inclinándose a ras del océano, revolviendo las arenas y cogiendo los mariscos, se vio a muchas mujeres que recibieron y asimilaron el impacto de las olas en vientre, hombros y senos.
Muchas de ellas, por su expresiva imagen, se inscriben para siempre en la memoria de la rompiente. María Audelia Chodil, de Cútil. Blanca Albertina Pillampel, de Conomó. Perseverancia Huenumán, de Chaique. Clemilda Naín, también de Chaique. Aladina del Carmen Panichina, de Chichagüenu. De otras, solo el recuerdo de sus maravillosos nombres señala su linaje milenario con el mar. Adolfa Panichine, Delicia Millacura, Edwina Millacura, Doña Juana Yumán, Adelina Piticar, Rosario del Carmen Güeycha, vivientes en un minúsculo territorio que no tiene más de 15 kilómetros de largo por 4 de ancho, muchedumbre portentosa, en cuyo corazón y acto habita la causa y el devenir de un mundo tan humano como secreto. No son solo mariscadoras estas mujeres, es que ellas, esquivándolas y salidas de entre sus refajos, dotan a las aguas con sus propias almas, con humores que hacen crecer el eterno rumor de la vida. Muchas gracias. Bueno, creo que cuando se pensó en este encuentro acá, estuvo muy cargado como a esta productividad, como a terminar con esta publicación. O sea, hay que reconocer el trabajo de Poli en la factura del libro, también de los compañeros y compañeras abandónicos que decidieron, y abandónicas que decidieron escribir también aquí en la publicación. Yo les quiero contar que es una edición sumamente limitada, o sea, como de colección, en la cual hay acaso 15 o 18 ejemplares a la venta. Así que sería muy bueno que si les interesa el libro lo pudieran como conseguir con Poli luego. Creo que el mismo acto de una factura artesanal tiene que ver mucho con el sistema de producción escritural de Gustavo Boldrini, en el sentido de todos estos años, todos estos oficios aprendidos, toda esta observación, estos mismos nombres que se acumularon, ¿cierto?, en este texto. A modo personal, creo que es sumamente emocionante poder terminar el encuentro de esta forma. Creo que parte de la idea del colectivo es descentrar la figura del autor, la autoría. Entonces, abocar nuestras escrituras a la escritura de Gustavo Boldrini es un gesto adecuado para terminar este encuentro de pueblos abandonados. A mí y a Rosabetti nos dieron la oportunidad de dialogar con Gustavo. Estas elecciones son realmente democráticas, así fue como el grupo dijo Rosabetti y Gustavo. Y creo que tiene sentido también en el arco geográfico. En mi caso escribí un texto sobre algunas crónicas de Quillota y La Cruz de Gustavo Boldrini, justamente su primer libro, y el mundo chilote de Gustavo se encuentra muy bien, incluso en el concepto viviente, en la poesía y en el mismo texto que escribió Rosabetti. En mi caso, mis preguntas son dos mejor, aprovechando el vuelo. La primera es, ¿qué tiene que tener un lugar para llamarte, Gustavo? ¿Qué tiene que tener un lugar para que tú quieras ir hacia allá, quedarte, oír, observar, caminar, fotografiar? O elegirlo para tu crónica, o elegirlo para tus libros. Y la otra pregunta tiene que ver con esto un poco que decías, ¿cuál sería como el método de trabajo? Porque, por ejemplo, en una de las novelas que yo les recomiendo, porque están en las bibliotecas públicas los libros de Gustavo Boldrini, les recomiendo, por ejemplo, que lean Longotoma. Uno ve como un fragmento, como dice el subtítulo, una novela imposible, como un material acumulado entre crónica, historia, observación de la naturaleza y todo eso. Entonces, ¿cómo se ensamblan los materiales? Pero, primero, ¿cómo se elige un lugar? Gracias. Mira, siempre estas cosas se contestan con lo primero que a uno se le viene a la cabeza, porque
no soy un filósofo ni he andado pensando estas cosas, pero creo que para equipararse un lugar, para estar en él, para sentirlo, en realidad no es tanto un lugar, no es tanto un lugar. Cualquier lugar puede serlo. Pareciera que es la actitud de uno la que primero tiene que encontrarse con el lugar. ¿Cierto? Puede ser el sentimiento, puede ser la curiosidad, puede ser el asombro, pero el lugar siempre va a estar así, siempre va a estar ahí. Es uno el que lo va caminando y que lo va rondando y lo descubre, lo ama, lo odia o no. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y lo otro tiene que ver con el método, ¿no? Bueno, el método tampoco nunca lo pensé, sino que fui un niño de campo que siempre anduvo por los cerros, por las montañas, por los caminos. Y bueno, y ese niño de campo, no sé de dónde le habrá venido la manía de escribir esos recorridos. Pero los escribió y no botó los cuadernos, los guardó. Y ahí están mis diarios de los 14 años, 15, 16, esos son muy pocos. Pero más adelante, ya trabajando y ocupando esos materiales por el tipo de trabajo que hago, fundamentalmente como profesor, los cuadernos permanecen. Y yo lo veo, los jóvenes ahora y no tan jóvenes, esas cosas muchas veces las tienen en los computadores, cosas que yo nunca aprendí, ¿no? Apenas puedo enviar un mail. Pero tengo mis cuadernos y esos cuadernos los puedo ver tan rápido como alguien hace en la pantalla así. Fue el caso de este libro, ¿no? Que en él volqué todo mi caminar y lo que vi desde la orilla del mar principalmente, y lo que vi poco navegando, porque no he sido un navegante. Creo que ese es un método, ¿no? Ese es un método. Tiene que ver con lo que acabas de contar respecto de tu relación con los medios de ahora, con el computador y todo eso. ¿Qué sientes tú con esto de que en Chiloé las transformaciones, bueno, como en todas partes, pero pongo el ejemplo de Chiloé porque allí has estado, a mí me gustó mucho Raín y todo lo que hiciste de viaje para allí, un viaje permanente durante mucho tiempo, que ya no existe en la mitad de los oficios de los que tú nombras, ya no existe ese bosque, ¿cierto? Ya no existe una cantidad impresionante de habitantes del mar porque ha habido un extractivismo así salvaje en Chiloé, porque no solo está cambiando el paisaje, sino que ese espíritu del que tú estabas hablando. ¿Cuál es el sentido? Tú nombrabas, por ejemplo, aquí en este libro los nombres de las mujeres, que son preciosos en sí mismos, hay una lírica ahí. ¿Qué piensas tú que de qué sirve escribir esto en un mundo que ya no existe? ¿No? ¿Tiene algún sentido hacer esa escritura? Yo creo que lo primero de esto de escribir, o el por qué se escribe, es para que las cosas no se olviden. Que las volvamos a ver y revolver, porque son nuestras, ¿no? Y sobre todo pueden volver. Pueden volver. Estuve reflexionando hace poco, lancé la segunda edición de Raín en Kemchi. ¿Ya? Fui a Kemchi y en realidad
realidad había muy pocos interesados quizás en la lectura, pero había una sala como esta, y eran puros parientes míos, ¿ya? Y de todos mis parientes nadie había leído mis libros, casi nadie, no. Porque es gente humilde, ¿no? Pero ellos estaban muy contentos de que yo lo hubiera escrito. Y creo que ese simple acto de escribir y que a veces no te lean, vale. Hay alguien en la familia que es escritor, oye, que lo queremos, ¿no? Porque es escritor, pero no vamos a leer nada. Específicame más la pregunta, Rosita, porque se me arrancó. No, pero está bien. Estás hablando del tema de la memoria, que yo también creo que eso es muy importante y eso lo acabas de mostrar con esta preciosa imagen. Vamos a pedirle ahora a Marcelo que suba a entregar parte del premio, ¿cierto? Que lo tiene la Antonia, creo, allí. Mira, que lo hizo él con sus propias manos, que es un bastón. Gustavo, en nombre del colectivo, un pequeño regalito, que es un palo. Me preocupé cuando dijeron que era carpintero, ¿no? Así que disculpa, pero esto es un palo que se me corregiste el otro día, que no es Arrayán propiamente tal, porque ese es el nombre español medio mozárabe, ¿no? Sí. Pero que le dieron los españoles, pero en realidad no se llama Metrí. Se llama Metrí, de Chiloé al sur. Claro. En la zona de la Araucanía se llama Colli, no es el lago este, se llama Colli, que es la palabra mapuche para hablar de un árbol inútil. Pero ahora no me acuerdo del nombre. Sí. Y ahí viene este palo. Y dice ahí pueblos abandonados que yo con un vinel pude... Ya. Una china, aquí le llamamos onda, para los poetas secuestrados. Algo con eso muy cortito, no me da más para 5 minutos. ¿Puedo? ¿O te rompo? ¿Me tienen una sorpresa? Ah, ya. Pero lo importante es que todo esto es un trabajo manual, la escritura, ¿sí?